Si me pregunto. Y en este primer segmento de la realidad a la luz de la fe presentamos al Padre Isidro Bautista con su espacio Conociendo la Doctrina Católica. Entre alegrías y muchas penas hay una sangre que corre fuerte por mis venas. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas. Buenos días a cada uno de esos radios creyentes que siempre están ahí en sintonía a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Qué alegría poder con ustedes compartir esta experiencia en nuestra vida de fe, poder conocer y profundizar más en nuestra doctrina católica. Así es que es una oportunidad más que nos da el Señor de poder acercarnos a Él, poder acercarnos a su proyecto, a su plan de salvación, conocer, amar más nuestra iglesia, nuestra doctrina, el fundamento de nuestra vida de fe. Por esto es importante cada día que podamos abrir nuestro corazón al Señor, dejar que sea el que nos modele, nos guíe, nos oriente en medio de nuestro camino. Y vamos a continuar esta experiencia de vida de fe poniendo en manos del Señor toda nuestra vida, todo nuestro ser. Confiando a Él también nuestras familias, nuestro trabajo, nuestro peregrinar. Queremos, Señor, en este momento abrir nuestro corazón a Ti. En el lugar en que estamos, en nuestras preocupaciones y afanes de cada día, en el camino, en la casa, en el trabajo, donde estamos, Señor, hoy queremos depositarnos, ponernos en Tus manos. Queremos dejar que seas Tú, Señor Dios nuestro, el que tome el control de nuestras vidas. Que Tú dirijas nuestras voluntades, dirija nuestro accionar, dirija a cada una de nuestras familias. Tómanos, Señor, como instrumentos Tuyos, para que a través de nosotros y por nuestra obra, nuestro trabajo, nuestra entrega, se haga cada vez más presente Tu reino en nuestras vidas y en nuestras familias. Que muchos hombres y mujeres puedan acercarse a Ti, Señor. Que puedan buscar vivir una experiencia de reconciliación, de encuentro contigo. Que pueda haber disponibilidad para el servicio, para la entrega. Que puedan cada día haber nuevos hombres y mujeres que en oración cada día y puestos en Tus manos busquen, como la Virgen María y como Jesús, hacer no nuestra voluntad sino la Tuya. Dirige, Señor, cada día nuestras vidas. Inúndanos con la gracia de Tu Santo Espíritu. Llénanos de esa fuerza que viene de Ti, de esa experiencia de gracia que Tú derramas en cada uno de nosotros, como lo hiciste en Pentecostés, que sobre María y los apóstoles derramaste, Señor, esa gracia, esa fuerza del Espíritu Santo, que llenó sus vidas, marcó el nacimiento de la iglesia, el anuncio del mensaje de Jesús resucitado. Y como ellos, fortalecidos con esa gracia, fueron capaces de hablar de las maravillas de Dios, dar testimonio de que Jesús estaba vivo, que había resucitado. Asimismo, Señor, con esa fuerza del Espíritu Santo, impúlsanos y muévenos a nosotros a dar testimonio plenamente de Ti y a vivir cada día nuestro compromiso cristiano, mostrando a los demás la infinidad de Tu gracia y de Tu amor. Todo esto te lo pedimos a Ti, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y así, mis hermanos, queriendo poner en manos del Señor nuestro trabajo, nuestra obra, lo que vamos a realizar cada día, así iniciamos este espacio, iniciamos este momento de profundización, conocimiento de nuestra doctrina católica. Estamos viendo, recuerden, la experiencia de lo que nos señala, nos muestra la Iglesia como parte de nuestra vida de fe, nuestro ser cristiano.
Y estamos viendo la realidad de lo que fue la obra de redención, el inicio de esa obra de redención. El nacimiento de Jesús. Pero nos dice el símbolo de los apóstoles que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y que nació de Santa María Virgen. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y hemos visto esa parte de la concepción por obra del Espíritu Santo y cómo nació la Virgen María. Y ahí estamos viendo entonces algunas especificaciones propias de la Virgen, de verdades de fe que creemos, que profesamos y que anunciamos. Primero, la predestinación de la Virgen María, cómo fue predestinada desde antes para ser la madre del Salvador, ser la madre de Jesús, cómo Dios la había elegido para esa misión, para ser la madre del Salvador. Y de igual manera seguíamos viendo la realidad de la Inmaculada Concepción y cómo nos señala esa verdad de fe, este dogma de nuestra iglesia, que la bienaventurada Virgen María fue preservada y fue inmune de la mancha del pecado original. En ese primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios. Esa gracia, ese privilegio que Dios le concedió. En atención no a ella, decíamos, sino en atención a los méritos de Jesús, de Jesucristo, que es el Salvador del género humano. Esta concepción virginal de la Virgen María, pues esta Inmaculada Concepción, se da en virtud de los méritos de Jesús, porque digna debía ser y pura la morada que iba a recibir, que iba a traer al mundo el Salvador. Entonces, no debía ser contaminada con ninguna realidad del pecado. Y esa experiencia, entonces, veíamos de ella como madre elegida por Dios. Después, entonces, viene la realidad de el anuncio del ángel. Cómo los padres de la iglesia van hablando sobre esta realidad, cómo ella inmune de toda mancha de pecado y cómo plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva, nace de ella una nueva criatura por la gracia de Dios. De manera que María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Y ese anuncio del ángel a María de que iba a concebir un hijo, necesitó entonces, decíamos, de la disponibilidad, la aceptación de ella como madre. Al anuncio de que ella daría a luz un hijo, pues, y que sería hijo del Altísimo, sin conocer varón, por la virtud del Espíritu Santo, María entonces respondió, por la obediencia de la fe, decíamos, Romanos 1:5. Segura ella de que nada es imposible para Dios. Por eso abre su corazón y acepta ese designio de amor. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:37-38. Y así da consentimiento a la palabra de Dios y llegó a ser madre de Jesús, aceptando de manera que todo lo que era la voluntad divina, la voluntad de Dios. Ella entonces, María, nuestra madre, a través de los evangelios, es llamada como la madre de Jesús. Esa maternidad divina de María, que también la veíamos, llamada la madre de Jesús, Juan 2:1. María es clamada bajo el impulso del Espíritu Santo, es aclamada bajo el impulso del Espíritu Santo,
y así lo hizo por Isabel cuando ella fue a visitar a su prima, como la madre de mi Señor. Seguimos viendo también la realidad de la virginidad de María, como desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido también, sin elemento humano, fue concebido por obra del Espíritu Santo. Los padres de la Iglesia ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente hijo de Dios, el que ha venido en una humanidad como la nuestra. De manera que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Concebido en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, sin intervención humana. San Ignacio de Antioquía dice: están firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David, según la carne, Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios. Juan 1:13. Nacido verdaderamente de una virgen. Fue verdaderamente clavado por nosotros en su carne, bajo Poncio Pilato. Padeció verdaderamente. Todas las verdades. San Ignacio de Antioquía anunciaba y proclamaba esto. Los relatos evangélicos de los evangelios, por ejemplo, Mateo 1, 18, 25, igual que Lucas 1, 26, 38, presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humana. Lucas 1, 34. Esa realidad de lo que es la concepción virginal de María sobrepasa toda la realidad, toda la comprensión, todo lo que es la experiencia, la vida humana. Para llevarnos a comprender entonces este designio de Dios, ese proyecto de Él, que había tenido proyectado realizar desde antiguo, de tal forma que podamos entonces nosotros entender, comprender todo esto. Dice Lucas 1:34, nos dice: María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? La realidad de la virginidad de la Virgen María, que los evangelios lo presentan de esta manera, esa concepción virginal, como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humana. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo, dice el ángel a José, a propósito de María, su desposada, que estaba desposada con José. La criatura que hay en ella es obra, viene del Espíritu Santo, le dijo el ángel a José. La Iglesia ve en ello entonces el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías. Isaías 1:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Según esto, Mateo 1:23 también lo expresa de esta realidad. El cumplimiento de lo que era la voluntad divina, esa promesa que Dios había hecho. Cuando el Señor le dice a Acaz, lo narra el profeta Isaías: pide una señal en lo hondo del abismo, en lo alto del cielo. Y él dice: no la pido, no quiero tentar al Señor. Pues el Señor por su cuenta te dará una señal. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa es la señal que se nos da, y con ello
es el cumplimiento de esta promesa divina que Dios había hecho a través del profeta. Por eso la encarnación, el nacimiento de Jesús es el cumplimiento de esa promesa. Muchas veces, entonces, en medio de nuestra vida, en nuestro caminar, pues nos encontramos con esa realidad de la virginidad de María. Este dogma de fe que aceptamos, creemos. María, entonces, es la siempre virgen. La profundización de la fe en la maternidad virginal de María ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios, hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal. O sea, antes que disminuir o destruir o quitar, lejos de esto, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra entonces a María como la siempre virgen, la siempre virgen, por designio de Dios. Esa realidad de nuestra Iglesia, esta experiencia de fe, nos lleva a poder creer y confiar en esto. A esto se objeta a veces que la Escritura menciona unos hermanos de María, de unos hermanos y hermanas de Jesús, queriendo con ellos significar como que María tuvo más hijos. Y claro, no, es la realidad de la apostolicidad, de aquellos apóstoles cercanos de Jesús, aquellos que caminaban con él, y que bien lo muestra la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, los evangelios lo muestran de esa manera. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. Igual, en efecto, Santiago y José lo presenta como hermanos de Jesús, Mateo 13:55. Sin embargo, estos son hijos de una María que era discípula de Cristo, no de la Virgen María, su madre. Como lo muestra Mateo 27:56, que se designa de manera significativa como la otra María. En los evangelios así lo muestra, la otra María. Los evangelios, siempre que se refiere a la Virgen María, a la madre de Jesús, dice su madre. Siempre dice, estaba María su madre, inmediatamente, y la otra María. Para que entendamos, siempre que se refiere a María, la madre de Jesús, dice María su madre, o María la madre de Jesús. Inmediatamente los evangelios destacan esa realidad. Sin embargo, en esta dice la otra María. Se trata de parientes próximos de Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento, Génesis 13:8 o 14:6. Parientes cercanos, personas cercanas, que podemos también constatar en medio de nuestra vida. Todo esto nos lleva simplemente a poder ver que María fue virgen, la virginidad de María, antes y después, que la realidad de Jesús es su nacimiento, como decíamos, su nacimiento no quitó, no disminuyó. Lejos de disminuir, al contrario, lo que eso es consagrar totalmente la integridad virginal de María, de su madre. Vemos entonces lo que nos dice Génesis 13:8, para que veamos un poquito esta realidad. Génesis 13:8. En aquel día dirán a tus hijos, esto lo hacemos recordando lo que hizo Yahvé conmigo cuando salí de Egipto.
esa realidad de lo que es la cercanía, esos cercanos, aquellos parientes cercanos, aquellos que siguen la experiencia, la tradición de la vida de salvación. Jesús es el Hijo único de María, pero la maternidad espiritual de María se extiende a cada uno de nosotros, a todos los hombres a los cuales Él vino a salvar. Por eso recordemos al pie de la cruz cómo Jesús nos da a su madre, como madre nuestra, madre espiritual. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. De manera que esa maternidad de la Virgen, esa maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres a los cuales Él vino a salvar. Por eso Romanos 8:29 dice, dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el mayor de muchos hermanos. Es decir, de los creyentes, a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre, la Virgen María. A que cada día puedan nacer y crecer y formarse nuevos hijos de Dios. Esa maternidad espiritual de ella. Pero ella sigue siendo la siempre virgen. Y así lo entiende, lo expresa y lo manifiesta la Iglesia a través de sus enseñanzas, de los textos, a través de todo el magisterio de la Iglesia. Esa maternidad virginal de María era el proyecto, el designio de Dios. La mirada de la fe unida al conjunto de la revelación puede descubrir entonces las razones misteriosas por las que Dios en su designio salvífico quiso que su Hijo naciera de una virgen. Estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo, como a la aceptación por María de esa misión para con los hombres. Dios quiso y manifestó y reveló este designio, este gran misterio de que naciera de una virgen, pero también contó con la aceptación de este proyecto de vida, de ese proyecto de salvación de la Virgen María. Ella aceptó esa misión para con los hombres, para con la humanidad. De manera que la virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios, claro está, en la encarnación. La iniciativa absoluta de Dios, que es el que la elige, es el que la toma como hija para ser la madre del Salvador. Jesús no tiene como padre entonces más que a Dios. Lucas 2, 48, 49. La naturaleza humana que ha tomado no le ha alejado jamás de su Padre. No, consubstancial con su Padre en la divinidad. Consubstancial con su Madre en nuestra naturaleza, en nuestra humanidad. Pero propiamente Hijo de Dios en sus dos naturalezas. Hijo de Dios. Este gran misterio de salvación, esta experiencia de nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe. De manera que esa realidad de la vida de Jesús, su nacimiento, su encarnación, por obra del Espíritu Santo. Y por eso Dios es su Padre. Y no tiene como Padre más que a Dios. Y esta naturaleza humana la ha tomado total y plenamente de la Virgen María. Pero también esa realidad de la vida divina es consubstancial con su Padre, con la divinidad, y consubstancial con su Madre por la naturaleza humana.
Jesús, entonces afirmamos, es humano y divino. Humano porque es consustancial a María, nuestra Madre, la Virgen, y de ella recibe esa realidad de la humanidad. Y divino porque es nacido por obra del Espíritu Santo y es consustancial al Padre. O sea, igual al Padre, igual a Dios, su Padre. Humano y divino. Claro, y en medio de esa realidad, entonces, comprendemos y entendemos que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de María la Virgen, porque Él es el nuevo Adán. Primera de Corintios 15:45, que inaugura la nueva creación. El primer hombre salido de la tierra es terreno, el segundo viene del cielo. Primera de Corintios 15:47. De manera que la humanidad de Cristo, desde su concepción, está llena del Espíritu Santo, porque Dios le da el Espíritu sin medida. Juan 3:34. Y de su plenitud, Él, cabeza de la humanidad redimida, hemos recibido todos gracia por gracia. Gracia tras gracia, bendición tras bendición. Colosenses 1:18. Por Él hemos recibido esa gracia, ese derroche de amor de Dios. Jesús, entonces, el nuevo Adán, inaugura por su concepción virginal en el seno de la Virgen María su nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, los hijos de adopción por el Espíritu Santo, que por la fe vamos a recibir. De manera que en Él empieza ya entonces ese nuevo nacimiento que todos recibimos. Por eso recordemos cómo María, ante el anuncio del ángel, dice: ¿cómo será eso? ¿Cómo va a ser posible? Y asimismo también nosotros, Jesús como nuevo Adán, inaugura por su concepción virginal en el nuevo nacimiento de los hijos de adopción, los que a través del bautismo por el Espíritu Santo y por la fe nacerán a una vida nueva. ¿Cómo será eso?, pregunta ella. Lucas 1:34. La participación en la vida divina no nace de la sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo del hombre, sino de Dios. Juan 1:13. Dice Juan en su prólogo: esto no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de la gracia de Dios. Y es el nacimiento a través del bautismo. Nosotros nacemos a esa realidad con la unción, la gracia del Espíritu Santo. La acogida de la vida en nuestra Madre, la Virgen, es virginal, porque toda ella es dada al hombre por el Espíritu. El sentido esponsal de la vocación humana con relación a Dios se lleva a cabo perfectamente en la maternidad virginal de María. Esa realidad de ese gran misterio. María siempre es virgen, porque su virginidad es el signo de su fe, no adulterada por duda alguna, claro está, y de su entrega total a la voluntad de Dios. Primera de Corintios 7:34-35. De esa entrega total a la voluntad de Dios, de esa su fe, que es la que le hace llegar a ser la madre del Salvador. De ahí viene esa bienaventurada. Bienaventurada es María al recibir a Cristo, por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo,
esa realidad de ese gran misterio de amor. Y así ella es madre, es la realidad de nuestra madre, madre de Jesús a nivel carnal, humano, pero también madre nuestra, es la madre espiritual nuestra. María es entonces a la vez virgen y madre, porque ella es la figura y la más perfecta realización de la iglesia. La iglesia se convierte entonces en madre por la palabra de Dios acogida con fe, ya que por la predicación y el bautismo engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios por esa obra del sacramento del bautismo. Miren cómo esa realidad de la Virgen María en nosotros, en la iglesia, y cómo la iglesia también se asocia a esa realidad de la Virgen María. María es a la vez virgen y madre, porque ella es la figura, así decimos, es la figura y la más perfecta realización de la iglesia. En María está prefigurada la iglesia que se convierte entonces en madre, porque de la palabra, de la palabra de Dios, su predicación, la acogida con la fe y todo lo que es la obra de la iglesia por su predicación y la realización de la voluntad de Dios y el bautismo, la iglesia va engendrando para una vida nueva e inmortal a nuevos hijos, concebidos por el Espíritu Santo en el bautismo. Y somos entonces nacidos de Dios porque nacimos a una vida nueva. También ella es virgen, que guarda íntegra y pura la felicidad prometida. Esa experiencia de gracia, de paz que se nos promete, que se nos anuncia y que nos lleva a poder entonces nosotros alcanzar. Bien, mis hermanos, hermanas, vamos a pausar un momentito, vamos a hacer una breve pausa en este momento y no se alejen, no se despeguen de ahí, no pierdan la sintonía. Continúen con nosotros a través de María Evangelizadora Radio. En un momentito continuamos con este espacio conociendo nuestra doctrina católica. Así que vamos a poner el tema que nos identifica, católico soy, para luego continuar con nuestro programa. Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y él he jurado mi destino, porque yo católico soy, de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamérica.
que me dejaron los abuelos será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy. De sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, Salvador y Costa Rica, cantan con los mexicanos, también en Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos, Ecuador. Bien, mis hermanos, hermanas, continuamos con este nuestro espacio, conociendo nuestra doctrina católica. Seguimos avanzando, profundizando en esas verdades, misterios de nuestra vida de fe. Son realidades y verdades que creemos, que profesamos nosotros y que así nos lo enseña nuestra iglesia. Seguimos entonces, ya hemos visto esas especificaciones que decía sobre la Virgen María. A propósito de lo que nos dice el símbolo de los apóstoles, el credo también de Nicea Constantinopla. Nos decía que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y que nació de María la Virgen. Por eso veíamos esas especificaciones. Y el credo de Nicea Constantinopla nos dice, nos muestra esa realidad, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. La realidad de la humanidad de Jesús. Por eso veíamos, decía, esas especificaciones. Primero, esa aceptación de la Virgen María. Ella concebida, sin pecado original. Ella que recibe ese anuncio del ángel. Su inmaculada concepción, su voluntad de hacer, su disponibilidad para hacer la voluntad del Padre. Hágase en mí según tu palabra. Cómo ella recibe a ese hijo en su vientre por obra del Espíritu Santo, esa maternidad de María. Ella que es la Virgen, permanece siendo virgen en medio de nuestra vida. De igual manera veamos cómo la iglesia la proclama y la siente de María, la siempre virgen. Cómo esa realidad del nacimiento de Jesús no menoscabó, no disminuyó ese ser virgen, sino que consagró más plenamente la virginidad de ella, esa integridad virginal de María.
Y así estamos viendo. Vamos a ver ahora parte de estos grandes misterios de la vida de Jesús. Los misterios de la vida de Cristo. Esos misterios que se nos muestran. Porque primero ya vemos cómo nació por obra del Espíritu Santo. Respecto a la vida de Cristo, entonces, el símbolo de la fe no habla más que de los misterios de la encarnación. La concepción, nacimiento de Jesús. Y después nos lleva a la Pascua, su pasión, crucifixión, muerte, sepultura, su descenso a los infiernos y después que resucitó, su resurrección y ascensión al cielo. Por eso lo vemos y seguimos viendo más adelante. Primero la realidad sobre Jesús. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Y después de ese aspecto del nacimiento, entonces viene, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, resucitó, toda la realidad. Entonces, respecto a la vida de Cristo, el credo, el símbolo de los apóstoles no nos habla más que de esos misterios de la encarnación, concepción y nacimiento, también de la Pascua, su pasión, crucifixión, muerte, sepultura, descenso al lugar a los muertos, su resurrección y ascensión. No dice nada explícitamente de los misterios de la vida oculta de Jesús, de la vida pública de Jesús, también no habla nada, pero nos señala los artículos de la fe referentes a la encarnación y a la Pascua de Jesús iluminan toda la vida terrena de Cristo. Por eso, todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día de su sepultura, de su pasión, su muerte, y hasta el día que fue llevado al cielo, a su ascensión, hay que verlo a la luz de los misterios de su nacimiento, la Navidad y la Pascua. Toda la vida, todo lo del acontecer de él, hay que verlo en clave en ese acontecimiento, a la luz de la Navidad y de la Pascua. Es decir, verlo a la luz del anuncio, la encarnación y el nacimiento, pero también de la Pascua, la pasión, la muerte y resurrección de Jesús. La catequesis, según las circunstancias, debe entonces presentar toda la riqueza de los misterios de Jesús. Aquí nos bastaría con indicar entonces algunos elementos comunes a todos los misterios de la vida de Cristo, para poder entonces comprender un poquito más, para profundizar un poco más toda esta realidad de este misterio de la vida de Él. Toda la vida de Cristo es un misterio. Muchas de las cosas respecto a Jesús que interesan a nuestra vida humana no figuran muchas veces en el Evangelio. Casi nada se dice sobre su vida en Nazaret, e incluso una gran parte de la vida pública no se narra. Juan 20:30. Así lo dice Juan. Muchas otras cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro. Estas se han escrito para que crean. Juan, el Evangelio de San Juan nos lo dice así. Juan 20:30. O sea que no todo lo que Jesús hizo, dijo, está escrito, están en los libros, están ahí narrados, están puestos. Dice claramente el Evangelio de San Juan, capítulo 20, verso 30. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Todas esas realidades, enseñanzas de Él. O sea que no todo está plasmado, está puesto ahí. Sin embargo, lo que se ha escrito en los evangelios
lo ha sido para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Juan 20, 31. Sigue completa entonces. Estas han sido escritas, dice Juan 20, 31, han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, crean y tengan vida en su nombre. De manera que no vamos a encontrar ni en el símbolo de los apóstoles, el credo, lo que profesamos, todos los grandes misterios, lo que hizo, todo lo que hizo. Tampoco en los evangelios vamos a encontrar todo ese plasmado, todos esos elementos, toda la vida de Jesús. Los evangelios fueron escritos entonces por hombres que pertenecieron al grupo de los primeros que tuvieron fe, de sus primeros discípulos cercanos de Jesús. Marcos 1:1. Cómo ellos fueron plasmando, fueron escribiendo, fueron personas cercanas que vivieron esa realidad. Dice Marcos 1:1. Ese es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías estaba escrito: miren, les voy a enviar a mi mensajero. Todo esto, entonces, esto que nos narran, nos presentan, es el anuncio de lo que iba a venir, lo que iba a acontecer. Pero que todo lo que Jesús hizo, como decía, no está escrito, no está plasmado, ni siquiera en los evangelios. No está plasmado, puesto ahí todo. Juan 20, 31, ya veíamos que todo eso que él hizo nos lo puso en manifiesto. Pues de igual manera, Juan capítulo 21, verso 24, dice: este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito aquí, y nosotros sabemos que dice la verdad. Por eso, los evangelios fueron escritos por hombres que pertenecieron a ese grupo de los primeros que vivieron una experiencia de vida de fe y quisieron compartirla con otros. Esos apóstoles cercanos, esos que vivieron la experiencia del encuentro con Jesús, habiendo conocido por la fe quién es Jesús, pudieron entonces ver y hacer ver los rasgos de su ministerio y de su misterio durante toda su vida terrena. Todo lo que ellos fueron enseñando, desde los pañales de su natividad, Lucas 2:7, hasta el vinagre de su pasión, Mateo 27:48, y el sudario de su resurrección, Juan 27. Todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. Miren qué hermoso, hermanos, hermanas, esto que nos plantea, eso que estamos viendo. Cómo los evangelios fueron escritos por esos hombres cercanos, esos primeros que vivieron la fe, que la vivieron, le conocieron a él y quisieron compartirla con otros. Y ellos, habiendo conocido por la fe quién era Jesús, entonces lo pudieron ver y hacer ver a los otros los rasgos de su misterio. Lo pudieron manifestar. Primero lo vieron ellos, esos rasgos de su misterio, pero también lo pudieron dar a conocer desde su nacimiento, su pasión y su resurrección. Claro, decía que esos grandes misterios fueron revelados de esta manera, fueron dados a conocer, pero que muchas cosas, y así lo expresaba desde el principio, todos esos misterios de la vida de Jesús, pues no todos están plasmados.
Recordemos, por ejemplo, de su nacimiento, habla sobre su nacimiento, todo esto, pero desde el regreso de Egipto, cuando el ángel le anunció que ya Herodes había muerto, y retorna la Virgen María y José, retornan de Egipto y van y se establecen en Nazaret, por eso le llamaron Nazareno. Todavía quedaba Arquelao, que era hijo de Herodes, vivo, y José tuvo miedo de volver a Israel. Entonces fue y se estableció en Nazaret con María y el niño, por eso le llamaron Nazareno. Se estableció allí y desde ahí entonces no se conoce nada hasta los 12 años, cuando el niño se pierde, el niño perdido, hallado en el templo, cuando fueron, como acostumbraban cada año a ir al templo, María y José fueron y se le perdió el niño. Y lo encontraron hablando con los pastores en el templo. Desde ahí entonces, desde ese acontecimiento, hasta ya el inicio de su ministerio público, su bautismo, no se conoce nada ya públicamente de Jesús. No se narran esos acontecimientos, todo lo que aconteció en ese tiempo. Sin embargo, los evangelios fueron escritos por esos hombres que conocieron, vivieron esa experiencia de vida, y por la fe vivieron y conocieron a Jesús. Y ellos, habiendo conocido por la fe quién era Jesús, pudieron ver y hacer ver los rasgos de su misterio durante su vida terrena, desde los pañales, ya decía, desde su nacimiento, su pasión, su muerte, pero también su resurrección. Todos estos signos de su misterio, a través de sus gestos, entonces, a través de sus milagros y sus palabras, se ha revelado que en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Colosenses 2:9. Su humanidad aparece así entonces como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo. Por eso, todo lo que él hizo, sus signos, sus milagros, sus prodigios, todo esto revela, manifiesta esos milagros, esas palabras, esas enseñanzas, va revelando que en él reside la plenitud de la divinidad, que es verdaderamente Dios. Su humanidad aparece así como el signo. O sea, en su humanidad manifiesta sus milagros, su predicación, sus signos, sus obras. Es como el signo, es la señal que es el instrumento que va a revelar su divinidad por sus obras, por sus actos, su predicación. Y no solo revela su divinidad, sino que también revela la salvación que trae consigo. Lo que había entonces de visible en su vida terrena nos conduce, nos lleva al misterio de lo invisible, al misterio de su filiación divina, al misterio de su misión redentora. Miren qué hermoso, cómo la realidad humana, su obra redentora, salvadora, su obra de sus milagros, sus signos, sus prodigios, su predicación, todo esto nos lleva al misterio de lo invisible, de lo infinito, de su divinidad. Queridos hermanos, hermanas, vamos a pausar, vamos a terminar aquí el programa, vamos a continuar después, más adelante, siguiendo, profundizando esto hermoso, que es apasionante poder ver cómo eso se va revelando, estos misterios de la vida de Jesús, y cómo él en su humanidad revela su divinidad por la obra, por su milagro, su predicación, su anuncio, y cómo todo esto trae consigo la salvación para el género humano. Es apasionante, es hermoso, hermanos, hermanas, conocer nuestra iglesia, conocer nuestra doctrina, pero el tiempo no nos da para más. Vamos a terminar nuestro espacio en este día. Agradezcamos al Señor, demos gracias a Él. Gracias, Padre de amor, de misericordia, por esa gracia especial que nos da de ser tus hijos. Gracias por querer
a través de tu humanidad, redimir nuestra humanidad caída y revelar a través de tu vida misma ese gran misterio divino, ese gran misterio de salvación que había en ti. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Gracias por esa obra redentora que vas realizando y desarrollando en nosotros, en nuestras vidas y en nuestras familias. Gracias, Señor, porque contigo sentimos fuerzas, sentimos nuevas fuerzas. De ti recibimos gracias, bendiciones, gracia tras gracia. De ti recibimos la capacidad, el don, la inteligencia que nos puede llevar a poder descubrir tus misterios de salvación. Pero sobre todo, Señor, gracias por el don de la fe. Gracias por ese don hermoso que has puesto en nuestras vidas, con el que nos llega a poder comprender y aceptar tu designio de amor y salvación para con nosotros. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta ternura y bondad que cada día nos das. Bendice nuestras vidas, bendice nuestro caminar y bendice también nuestras familias. Y nosotros cada día aguardamos y anhelamos de ti, Señor, tu derroche de amor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Y así, mis hermanos, terminamos este programa en este día desde la República Dominicana a través de María Evangelizadora Radio. El Padre Isidro Bautista ha estado con ustedes. Feliz resto del día. Dios les bendiga siempre. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y él he jurado mi destino, porque yo católico soy, de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy, de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas.